curso 2023-2024. Contamos con el ponente Alberto Pardal, que, bueno, debido a motivos de fuerza mayor, no pudo impartir la sesión como estaba previsto hace 15 días. Hoy, por fin, ya contamos con él aquí y va a poner un broche de oro a una serie de ciclos que hemos mantenido a lo largo del curso. A ver si el año que viene va a estar igual o incluso un pelín mejor. Bueno, no hay que presentarnos, a la clase a todos, creo, lo conocéis de sobra. Así que doy ya la palabra a Alberto, que nos va a contar esto de lo que es el tanto isotópico. Venga, muchas gracias, Alberto. Gracias, Óscar. Bueno, yo creo que me oís bien al fondo, ¿verdad, chicos? Entonces no usamos ni micro ni nada. Muchas gracias. No sé si el broche será de oro o de baratillo, de estos que están chapado en papel albal casi, pero broche al fin y al cabo porque nos iremos de vacaciones con un poco de suerte todos pronto. De lo que quiero hablaros hoy es bueno, una combinación de algunos intereses que tengo actualmente y de algunas cosas que venía haciendo antes. De hecho, lo siento por mis alumnos del máster de este año, que van a ver algunas cosas que ya me han oído contar. Y para que no se haga muy largo, puse este título por no darme al palabrerío lingüístico, que iban a ser cosas más feas probablemente, y sin duda en las que me iba a trabar porque lo hago constantemente cada vez que salen. Así que, sin más dilación, os cuento en primer lugar qué es lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver dos partes fundamentalmente. En una primera hablaremos sobre qué pasa con las categorías gramaticales en términos generales, en las lenguas. Vamos a ver un repaso muy, muy rápido de cómo se han ido tratando en la tradición gramatical occidental, y vamos a ver también algunos problemas que sugieren esas clasificaciones, sobre todo también en el momento en el que nos vamos fuera de nuestro ámbito europeo, y en cuanto salimos de Europa, pues las cosas no son tan evidentes y tan directas como podría parecer. Vamos a ver algunos criterios para definir estas categorías que nos vendrán un poco bien, y hablaremos un poquito de qué ocurre en sincronía y diacronía con este tipo de cambios. Lo que me interesa en realidad es hacer una pequeña introducción de cómo ciertos elementos dentro de las lenguas experimentan cambios de categoría. Se cambian de grupo, digamos, en ciertos momentos dados. Y una segunda parte que tiene que ver con, voy a llevarme esta arriba para que no estorbe, con un problema específico del griego, que es en el que he trabajado últimamente más, específicamente qué ocurre con F y oimai, es decir, son verbos, pero ¿qué más hacen? ¿No? Porque no siempre funcionan como verbos prototípicos. A partir de los datos que podemos tener del orden de palabras y de la prosodia, fundamentalmente, haré una pequeña propuesta de qué es lo que yo creo que está ocurriendo con ellos para aplicarlo a un único caso de estudio. En la versión previa de este PowerPoint había una S entre paréntesis que decidí borrar por completo porque no me iba a dar tiempo a todo. Así que, sin más dilación, tendremos aquí la guía para ir viéndola. Paso a esta primera parte, ¿no? ¿Qué ocurre con las categorías gramaticales? En nuestra tradición occidental de la lingüística y de la gramática, y fundamentalmente en la grecolatina, las categorías gramaticales se han venido definiendo desde los primeros tratados de lingüística, en realidad, o de los primeros estudios sobre las lenguas. Pero más o menos funcionan como tenemos entendido. Son los grupos en los que distribuimos, digamos, el léxico de una lengua. Fundamentalmente, también llamadas como clases de palabras, partes del discurso, en latín las partes orationis, en griego meretulo. Son exactamente lo mismo. Es cómo podemos agrupar o dividir nuestro léxico, según desde qué punto de vista lo veamos, en diferentes categorías de carácter morfosintáctico, fundamentalmente, funcionales, aunque también con ciertos criterios de carácter semántico. Y el problema fundamental que se ha venido tratando desde la antigüedad, pero que nos interesa sobre todo en los últimos años, es si estas categorías son específicas para cada lengua, si son universales, si unas sí y otras no, es decir, si todas las lenguas tienen las mismas categorías gramaticales o no. Es esto último, en cualquier caso. Así que, si vemos una historia muy, muy, muy acelerada de la cuestión, los primeros testimonios que tenemos de cierta reflexión lingüística al respecto en Grecia sería lo que podemos encontrar en los textos platónicos, que únicamente nos habla de dos de ellas.
En mi opinión, los textos son tan escuetos, lo poco que dicen, que no podemos asegurar con total seguridad que solo entendiera dos categorías, sino que son las dos únicas de las que nos habla, ¿no? Que son el nombre y el verbo. Es interesante y bonito que empecemos por estas dos, porque puede que para muchos sean las únicas que debamos conservar con un carácter universal. Aristóteles normalmente añade la conjunción en un sentido muy laxo, todo tipo de elemento que une palabras, así que van a estar aquí las conjunciones, pero también las preposiciones y otro tipo de elementos que hoy no incluiríamos en esa categoría. En Bioliso y Carnaso ya se nos empieza a hablar de que tras Aristóteles, porque es nuestra principal fuente para saber qué ocurre con todo esto, los estoicos fueron incluyendo nuevas categorías, de tal modo que el nombre lo dividieron entre los nombres propios y los nombres comunes, y solo conservaron ónoma para el nombre propio. El verbo y la conjunción se conservaban como tal, pero de la conjunción se sacó en algún momento el artículo como categoría. Del nombre también se extrajo dentro de ese grupo el pronombre, la antonimia, del verbo se sacó el adverbio, etcétera, etcétera. Y se incluyeron en algún momento las preposiciones como elemento dentro de esta lista y los participios como elemento que morfosintácticamente participa, evidentemente, de las categorías de verbo y de nombre, que eran las dos primeras. Estas son las que tenemos ya en Dionisio de Tracia. Únicamente atañe a estas 8 categorías. En el momento en el que tenemos que pasarnos al mundo latino, ya tenemos un problema, y es que una de estas categorías no existe. Entonces, en la Ars Grammatica de Donato, ya sabemos que, bueno, ya con sus nombres latinos, tenemos que eliminar el artículo que no existe, y para conservar las 8 categorías, que parecía que era un número bonito y digno de mención, pues la gramática latina introduce la interjección como categoría gramatical que no existía en los tratados griegos previos. Esta categoría y estas 8 o 9 categorías que tenemos, esta distribución de las partes de la oración, de las clases de palabras, ha sido la que ha determinado prácticamente toda la historia de la gramática europea. La tenemos en cristiano también. Por poner una nota de color local, Nebrija incluye una décima que no había, que hasta donde yo sé, vamos, incluye 2 que hasta donde yo sé no habían aparecido, que son el gerundio y el nombre participial infinito, que no es más que las formas participiales que forman parte de los tiempos compuestos. Andado en he andado. En la idea de que no es un participio porque no puede decir he andada un hablante de castellano, claro, en otras lenguas sí. Mientras que la interjección volvió al adverbio, que es de donde aparentemente había salido. Salvo por ciertos cambios en algún momento, en realidad esas 8 o 9 categorías son las que, perdón, me he dejado la conjunción, las que encontramos después en la nueva gramática, que es de hace poco, 15 años nada más, ¿no? Nombre, pronombre, artículo, verbo, participio, preposición, adverbio, conjunción, interjección son las clases de palabras que recoge la gramática de la lengua española, que son las 8 de los griegos más la interjección latina, o las 8 de los latinos, más bien, ¿no? Porque aunque sea por cuestión de tradición, más el artículo que se forma en las lenguas romances posteriormente. Vale, esta historia, que es muy breve, muy a saltos, muy mejorable, la gente de gramatografía probablemente me estaría matando ahora mismo, es la que inspira esta imagen que elegí para el cartel y que envié a mis compañeros, donde esta imagen de la lengua como un árbol con un tronco común, donde luego hay diferentes ramificaciones que serían estas categorías. No tiene mucho más misterio, más allá de que me pareció que era bonita. No, no va a ilustrar nada más de esta presentación. Vale, si una vez que tenemos más o menos claro, ¿no? Que tenemos esas categorías y que las tenemos ya incluso en la nueva gramática de la lengua del 2010. Dos problemas muy importantes a la hora de hablar de las categorías es si son universales, es decir, si son válidas para todas las lenguas del mundo, y si son discretas. Llegaré a esto después. No son universales. No todas las lenguas tienen las mismas categorías. El mero hecho de lo que hemos visto con el latín y el griego ya nos lo ha dejado bastante claro, ¿no? El griego tenía artículo, en latín no. En el momento en el que tenemos que adaptarlo ya en 2 lenguas tan cercanas, podemos ver
que el carácter de estas categorías no es universal. Sí que hay cierto consenso en que nombre y verbo son categorías universales, probablemente el adjetivo también, aunque veremos que los criterios para definir qué es cada una de estas cosas varía en función del lingüista que las esté estudiando. Sobre si son discretas o no las categorías, básicamente es si tienen límites claros, si hay, son compartimentos estancos, ¿no? O si tenemos cierta gradualidad entre unas categorías y otras. En un trabajo bastante reciente, nuestra compañera Olga Ivanova establece junto a Menor, ¿no?, un diálogo sobre esta condición, ¿no? Sobre esto de si son graduales o discretas, hay mucho pozo teórico, fundamentalmente de si se viene de una corriente más formalista o de una más funcionalista, pero en cualquier caso lo que afirma Olga Ivanova en ese trabajo es que desde un punto de vista neurocognitivo parece que sí que son discretas, ya que al menos nombre y verbo, ya que las enfermedades que afectan al habla cuando afectan a una de estas dos categorías no son, no se pueden restringir a una de las dos. Es decir, hay problemas que afectan únicamente a nombres o únicamente a verbos. Sin embargo, en el uso de la lengua se genera cierta gradualidad y de eso es de lo que de lo que vamos a hablar, que es lo que realmente nos interesa. Entonces, en la gramática y en la semántica después acabamos encontrando elementos que son hasta cierto punto intermedios entre una categoría y otra. ¿Vale? Vamos a ver ahora qué es lo que ocurre, ¿vale? ¿Dónde podemos ver esos problemas de definición en las categorías y sobre todo dónde podemos ver algunos problemas en lenguas modernas, aunque también hablaré algo de griego, de dónde está el límite entre un nombre y un verbo, por ejemplo, o entre un adjetivo y un verbo, o entre otras categorías. Vale, vamos a centrarnos únicamente en las tres categorías léxicas principales, las tres que se considera que son de carácter universal, aunque en la segunda parte yo me iré un poco por los cerros de Úbeda, no me interesarán tanto estas tres. Croft en un capítulo del 2000 hace una clasificación de estas tres categorías, la de verbo, nombre y adjetivo, atendiendo a dos parámetros, fundamentalmente a criterios semánticos, es decir, que denotan, si denotan objetos, si denotan propiedades o si denotan acciones, básicamente sus nombres, adjetivos y verbos, y también de su función pragmática, es decir, si los utilizamos para establecer la referencia de un elemento en el mundo real, para modificar un elemento del mundo real de algún modo o para predicar algo sobre ese elemento dentro del mundo real. Y de este modo clasifica los usos prototípicos de nombres, adjetivos y verbos, pero al mismo tiempo tenemos ciertas derivadas, ¿no? Podemos tener nombres de adjetivales que en el fondo lo que están haciendo es convertir una propiedad en un elemento referenciable, reificarlo de algún modo, ¿no? O nombres de acción que lo que está haciendo es condensar una acción verbal en un sustantivo a través del cual podemos hacer referencia a ese elemento, ¿no? ¿Qué ocurre? Que incluso con estas tres categorías, en el momento en el que vemos los criterios específicos de carácter morfológico, sintáctico, semántico, incluso pragmático, vamos a poder ver que hay algunas categorías que no funcionan bien. Y aquí empieza algo de lo que Gonzalo, por ejemplo, como alumno del máster, me oyó hablar, porque estos ejemplos los vimos en clase. En la lengua lakota, que es una lengua sioux del norte de Estados Unidos, tenemos una serie de marcas, todas estas que tenemos en negrita, wa, ya, un, pi, ya, pi o pi, que son marcas de persona. Primera, segunda del singular, tercera del singular. Primera dual, es del hablante y el oyente únicamente. Una primera de plural, segunda de plural, tercera de plural. El verbo cte es un verbo prototípico con una altísima transitividad, porque es el verbo que más nos gusta a los lingüistas siempre, que es matar. Matar es un verbo perfecto porque está muy clara cuál es la distribución de papeles, ¿no? Cuando matamos. Entonces, tenemos una acción que se lleva a cabo. ¿Qué ocurre? Que la palabra waste no es lo que para nosotros desde un punto de vista semántico sería un verbo, porque waste significa bueno. Sin embargo, se puede combinar con todas estas marcas de persona para generar lo que en términos muy clásicos sería un verbo estativo, ser bueno. Yo soy bueno, él es bueno.
Este sería un análisis muy, muy, muy tradicional. En el momento en el que tenemos marcas de verbo, es un verbo. Y ya consideramos que es un verbo de adjetivar, ¿no? Y Wichasa es hombre, un ser humano. Un ser humano varón, de hecho, porque la mujer es otra palabra distinta, que también tiene sus marcas de persona. Lo que pasa es que ese we es en sí mismo un prefijo, así que hay ciertos elementos que se infijan, ¿no? Entonces, podemos tener yo soy un hombre, él es un hombre, tú eres un hombre, nosotros, tú y yo somos hombres, etc. En términos puramente morfológicos, diríamos que estos son verbos en los tres casos, porque tienen marcas de persona y esos son accidentes que atribuimos siempre a los verbos. Sin embargo, desde el punto de vista semántico, tenemos un objeto, una cualidad, tenemos una acción, perdón, una cualidad y un objeto. O sea, que se parecería mucho a un verbo, un adjetivo y un sustantivo, ¿no? Y un nombre. Y en la propia sintaxis lo que ocurre es que estas marcas de persona pueden aparecer en varios elementos dentro de la oración. Por lo tanto, el problema aquí lo tenemos más bien en transponer nuestras categorías de las lenguas europeas, que son las que vienen con el enorme peso de la tradición grecolatina y de otras tradiciones, e intentar adaptarlas a una lengua que tiene unas categorías distintas. ¿Qué ocurre? Probablemente sí haya que entenderlos como nombres, adjetivos y verbos de algún modo. Lo que pasa es que la manera en que se emplean dentro de la lengua varía un poquito, pero en cualquier caso están no tanto referenciando como modificando un elemento para darle una cualidad o predicando una acción de ese referente o más bien poniendo un referente dentro de la acción. En el momento en el que salimos de las lenguas europeas, las categorías ya no nos cuadran del todo bien. Pero es que no tenemos que irnos tan lejos. En el griego antiguo tenemos verbos que son menos verbos, quizá. Yo creo que todo el mundo en la sala estaría de acuerdo en que dei es un verbo, dei como modalizador, estamos todos de acuerdo. Gre es un verbo. Yo creo que más gente estaría dispuesta a aceptar que gre es un verbo, a pesar de que es un sustantivo en origen. Y ananke, ya no, ¿verdad? Y delon, tampoco, ¿no? Ya en el momento en el que nos alejamos, dei es una forma verbal, evidentemente, aunque una forma verbal muy defectiva. Gre no es en origen un verbo, pero ya en nuestros textos clásicos se utiliza prácticamente solo como elemento como un auxiliar modal. Mientras que Ananke y Delon pues, nos generan más problemas, pero hay muchos usos de Ananke y de Delon que son bastante verbales o que se acercan sintácticamente a lo que esperaríamos de los verbos. En una oración como delon, arau, hoti, ut autonestin, que se podría aplicar a la diapositiva anterior, ¿no? Está claro que no es lo mismo, no es lo mismo dei que delon. Un análisis muy tradicional nos diría que aquí hay una elisión, una elipsis del verbo copulativo, ¿no? Y que esto es delon esti hoti. Sin embargo, en el momento en el que bajamos al corpus, lo que ocurre de manera habitual es delon hoti, que es lo mismo que hacemos en castellano cuando decimos claro que voy a ir mañana a tu fiesta, obvio que preferiría estar comiendo ahora en vez de aguantando a este tío, ¿no? No son verbos morfológicamente, pero se parecen mucho a un verbo sintácticamente y están modificando de algún modo la situación verbal, o sea, que no tienen tanto que ver con una cualidad o con un referente como con una acción. Con Ananke nos pasa lo mismo. Tenemos Ananke, se construye casi sistemáticamente con un infinitivo y sin el verbo imi. Así que Ananke, ara, kake, fije, ¿no? Es obligatorio, diríamos, es necesario para un alma mala que actúe de esta manera, ¿no? Que lleve a cabo las cosas mal, mientras que una buena lo hace, es necesario para una buena que lo haga todo bien. Y la respuesta, Ananke, ¿no? Ecoica, sin ningún problema. De hecho, hasta tal punto actúan como se han convertido ya en elementos que son modalizadores. Ya no están funcionando como adjetivo y como sustantivo, están funcionando como auxiliares, como verbos auxiliares, igual que
creer o que cualquier otro verbo que podamos tener en una perífrasis. Hasta el punto de que estos elementos, que lo que hacen es sufrir un proceso de pragmaticalización, acaban convirtiéndose en elementos independientes que únicamente están marcando modalidad epistémica, ¿no? Cuando los encontramos en respuesta, bueno, el que no es médico, etcétera, etcétera, delon hoti. Respuesta, obvio que, ¿no? Diríamos que no diría nadie en español porque nadie dice esto, pero obvio como respuesta a la pregunta anterior es una manera de contestar afirmando con un grado máximo de certeza, ¿no? Hasta el punto de que ese delon hoti se va a convertir en un marcador epistémico en época posclásica que sirve para introducir, en un marcador del discurso, perdón, que sirve para introducir ejemplificaciones, ¿no? Como por ejemplo, esto, lo otro de más allá, delon hoti, y eso es lo que aparece en griego. O en ananke también podemos tenerlo como respuesta, ananke kai tuto. A la fuerza también eso, pero ananke no es en este caso una respuesta ecoica a lo que teníamos antes, sino una respuesta directa que con la que estamos haciendo es marcar nuestro grado de compromiso con lo que estoy diciendo, no tanto decir que hay obligación de ningún tipo, ¿vale? Así que no eran verbos, actúan un poco como verbos auxiliares y acaban siendo algo que no tiene nada que ver con los verbos, siendo la misma palabra y además apareciendo dentro del mismo corpus con estos tres usos. Vamos con algo un poco más reciente y espero que más claro. Tenemos, aparte de esto, colocaciones verbonominales, verboadjetivales, donde tenemos una predicación compleja en la que el verbo aporta una serie de características fundamentalmente flexivas y el sustantivo o el adjetivo aporta el contenido semántico de la predicación, ¿no? Sobre esto en latín se ha trabajado muchísimo, en griego un poquito menos. Voy a poner ejemplos de latín y de griego muy, muy rápido para que pasemos a otra cosa. Por ejemplo, judicium facere no se está haciendo nada. Se está uno teniendo una opinión, formándose una idea al respecto. Fijaos que nosotros tener una opinión y formar una idea también son colocaciones de este estilo. O certus aliquem facere o certiorem aliquem facere es también una colocación, en este caso verbo adjetival, ¿no? Donde es informar a una persona, única y exclusivamente. Lo mismo en griego podemos tener con nomenejo, tener una opinión, que es lo mismo que opinar, ¿no? Omneiam poiumai, hacer mención de cualquier cuestión, es lo mismo que mencionar, ¿no? Tenemos en muchos casos verbos que son paralelos a este tipo de construcciones, pero nos muestran este tipo de construcciones que hay algo ahí, ¿no? Entre los límites entre el sustantivo y el adjetivo, porque aquí el sustantivo no está predicando lo que está ocurriendo, lo está haciendo el sustantivo, que es el que aporta el contenido semántico, ¿vale? Bueno, pues si queréis pasamos a otros ejemplos. Una cosa que me está interesando ahora y que quiero explorar en algún momento en griego es qué ocurre si exploramos este tipo de construcciones y de colocaciones en vez de con nombres comunes, con nombres propios. Por ejemplo, yo creo que todo el mundo sabe de lo que estoy hablando, ¿no? Tenemos a Shakira con Bizarrap, con su canción tan famosa del año pasado, dedicada a Piqué. Bueno, se convirtió en una colocación encontrable en el mejor corpus que tenemos en esta vida, que es Twitter, donde hacerse un Shakira se ha convertido en una colocación en español, muy restringida, probablemente limitada a un grupo de hablantes en términos de edad o en términos de estar muy online, que es lo que es el problema que tengo yo fundamentalmente. Entonces, podemos hacerse un Shakira, es algo que puede hacerse uno ahora, pero es algo que hacía ya Carmen Sevilla, o que cuando Rosalía rompió con Raúl Alejandro, pues dijeron, se va a hacer un Shakira, o Aitana y Chenoa marcarse un Shakira, que es lo mismo, pero con otro verbo que sirve como base. O si queréis, uno un poquito más antiguo sería qué pasa con Melendi. Por si alguien no había nacido casi en esa época o era demasiado joven en el 2007, Melendi, cuando tenía este aspecto, hizo volver un avión a tierra porque pues, estaba contento el chaval y,
iba tan borracho o tan fumado o tan lo que sea que el avión tuvo que volver a tierra para que lo desalojaran porque estaba dando el número. Entonces, hacerse un Melendi se convirtió en una colocación dentro de un grupo cultural, ¿no? Probablemente fuera de España, esto nadie lo sabe, pero hacerse un Melendi entre hablantes de español que tengan cierto recuerdo de lo que ocurrió con Melendi es una cosa que existe. Entonces Antonio Alcántara a puntito de hacerse un Melendi. Estos dos ejemplos, estos son todos sacados esta mañana, aunque sean un poco antiguos. Aquí a uno haciendo una checklist de lo que tiene que hacer, ¿no? Beberse un litro, marcarse un Melendi, bailar sarri sarri en el pasillo del avión, cada uno lo que quiera. O incluso en conversaciones naturales entre hablantes, que no es solo para hacer el chiste en Twitter, sino que alguien hablando con otra persona puede decir, oye, te vas a marcar un Melendi, ¿no? Vas a ir tan borracho que te van a tener que echar del avión. Lo interesante de esto es que responde a un contexto, este tipo de construcciones que lo que hacen es tomar una característica saliente de una persona concreta y convertirla en lo que lo caracteriza como humano, están sujetos a contextos culturales concretos, de tal modo que si Melendi hace otra cosa, se puede cambiar el significado de la colocación. Ya antes dice aquí uno, hacerse un Melendi era beberte unos cubatas, fumarte unos canutos y liarla en un avión, ahora significa alisarse el pelo, que es lo que hizo Melendi en cierto momento de su carrera cuando decidió que ser Rastafari ya no era lo que le iba a dar dinero, una decisión económicamente sabia, yo creo. En el caso de Shakira, para mí hacerse un Shakira hasta hace 2 años probablemente hubiese sido defraudar a Hacienda, aunque no he encontrado ningún ejemplo concreto, pero si yo dijera eso antes de hacer esa canción, probablemente es lo que habríamos pensado todos. Sin embargo, en el momento en el que ya sale la canción, tenemos un hito cultural que lo marca. No hace falta que sea gente famosa esto. Responde a contextos, puede ser casi una característica del habla de una comunidad muy, muy, muy pequeña de gente. Por ejemplo, para mí y para algunos amigos, no voy a utilizar el nombre propio para que no se la reconozca, pero hacerse un tal, el nombre de una amiga nuestra es desmayarte cuando tienes que hacer una presentación en un congreso, que es algo que le pasó en un congreso a ella y que yo me guardo como as en la manga por si algún día no llego a tiempo de prepararlo suficientemente, ¿no? Fingir un vaído y que me tengan que sacar con los pies por delante a coger aire. Hay otra gente también a la que le pasa esto, ¿no? Muy recientemente, en un intercambio de mensajes, que no diré a quién corresponde, alguien dijo que le había pasado un Alberto que era pues, que estaba en un examen y tenía que ir al baño urgentemente, que es lo que me pasó a mí hace 15 días. Y cuando pedí por favor que alguien venga a relevarme, que no puedo más. Entonces, pasarte un Alberto para un grupo muy, muy, muy reducido de personas probablemente que se pueden contar con los dedos de la mano, ahora todos vosotros también si lo queréis, es que tienes la necesidad de salir de una sala porque necesitas ir al baño, con un significado muy, muy, muy concreto. Ahí el nombre propio no está haciendo nada, no es un nombre propio, sino que se está utilizando por una característica saliente para hacer una predicación compleja que lo incluye. Un último ejemplo. Bueno, no, otro más. Vamos al inglés. Esto, consecuencia de un revisionado reciente por mi parte, en la primera temporada de la serie Brooklyn Nine-Nine, hay un capítulo que se llama Full Boyle. Boyle es un personaje que es un enamoradizo mm, imparable, de tal modo que en el momento en el que alguien le hace un poco de caso, él va con todo, ¿no? Entonces se habla de full boil durante el capítulo para referirse precisamente a eso, a perder completamente los estribos y lanzarse a pedirle matrimonio a una persona que te ha guiñado un ojo en el metro, ¿no? Eso, para hablantes de inglés, sobre todo, que hayan visto la serie, se puede utilizar como una expresión completamente normal, aunque lo que empieza como una expresión familiar dentro de un grupo de personas dentro de una ficción se acaba convirtiendo en una colocación que un grupo mayor de personas puede llegar a entender, ¿no? Más reciente y más global, en un single que sacó el año pasado, titulado Houdini, Dua Lipa dice Catch Me or I Go Houdini. Go Houdini es huir, escapar. Aquí estamos utilizando Houdini
por su característica principal, que es que era escapista. Entonces, go Houdini es huir, escapar, desaparecer incluso, ¿no? Porque lo que le está diciendo es o me coges ahora o ya me has perdido para siempre. En este caso, la predicación es compleja, ¿no? Porque tenemos el verbo con un nombre propio que en realidad está utilizado por una característica de ese nombre propio que es el que le da sentido a la predicación en su conjunto. Bueno, un último ya. Una serie hace muchos años, That's So Raven, en el que Raven es la protagonista y también el nombre de la actriz, porque no se lo pensaron mucho. Y el título es That's So Raven, y so es un elemento que modifica adjetivos. Sin embargo, aquí tenemos un nombre propio utilizado en una construcción que rige un adjetivo, porque es una construcción copulativa, para caracterizar a otro elemento, ¿no? Entonces esto se encuentra online constantemente, ¿no? That's So Me, por ejemplo, y en este caso con un nombre propio, que es con un pronombre, perdón, que equivale a un nombre propio en cierto sentido. O esta otra, ¿no? You live in delusion, Virgo, that's so me. Que está directamente traducido al español, ¿no? Están yo, eso, o están tú, o están lo que sea. Podemos tener un nombre propio, podemos tener un pronombre que en el fondo es un identificador de una persona específica dentro del mundo del discurso. O este otro, ¿no? Sobre un capítulo de Doctor Who. Bueno, en todas estas construcciones vemos que el verbo en sí mismo no aporta todo lo que debería aportar el verbo, que es el contenido semántico de la acción. No está determinando la acción el verbo en ninguno de estos casos. Lo está determinando un sustantivo predicativo o un adjetivo o en algunos casos, en los que hemos visto estos últimos, un nombre propio que tiene una característica específica que hace que toda la construcción tenga sentido, ¿no? Creo que con esto es más o menos claro que las categorías, incluso cuando morfológicamente son bastante claras, aunque no todas, en el uso que hacemos de ellas en la lengua, o se nos quedan cortas o simplemente necesitan colaborar para funcionar de una manera normal, digamos, ¿no? Para hacer lo que se espera que haga un verbo o lo que se espera que haga un sustantivo. Únicamente, para que nos encontremos, cuando hable ahora de los ejemplos del griego muy rápido, porque veo que voy muy lento, hablaré un poco de policategorialidad y de transcategorialidad, palabras que no he puesto en el título para no trabarme y espero no volver a decir en todo lo que me queda de presentación. Básicamente, policategorialidad es la capacidad de un elemento, una palabra, una forma de pertenecer a varias categorías al mismo tiempo. Esto sería casi una imagen sincrónica, ¿no? Y la transcategorialidad es el proceso a través del cual una palabra pasa a tener pasa a pertenecer a una categoría distinta. Un ejemplo de lo uno y lo otro, en función de si queremos verlo en sincronía o en diacronía, es lo que ocurre con vaya en español, ¿no? Vaya es una forma verbal que se gramaticaliza en un marcador del discurso, pero que puede acabar convirtiéndose en un cuantificador también. Nosotros tenemos ahora las tres cosas en español actual, ¿no? Podemos utilizar las tres formas o la misma forma con las tres funciones, pero en la historia del español fueron surgiendo de manera correlativa. La del cuantificador es el uso más reciente, ¿no? Entonces, vaya estilo y vaya garbo, vaya es cuánto, ¿no? Un cuantificador, exactamente igual, a pesar de que sea una forma de subjuntivo. Bueno, pues paso ahora entonces a qué ocurre en griego. De lo que yo voy a hablar se parece más a esto último, es decir, a fenómenos en los que, a unos fenómenos en los que una forma verbal, o lo que era en origen una forma verbal, desarrolla usos pragmáticamente marcados o usos fundamentalmente pragmáticos y aparentemente pertenece a una categoría diferente, no una de las que proponía o no con claridad a ninguna de las que proponían las gramáticas tradicionales, pero desde luego ya no funciona como verbo. Y en algunos casos parece que está incluso dando un paso más allá. Así que de lo que voy a hablar es fundamentalmente de qué ocurre con el orden de palabras y la prosodia de OIMA y de F, que son dos formas verbales que me interesaba a mí estudiar en un proyecto previo financiado por la Fundación BBVA y que he estudiado en este corpus para las dos formas, que está ampliado con el Protágoras para F únicamente porque necesitaba un volumen de ejemplos un poquito mayor. El resumen de lo que vamos a ver, muy rápido, la pragmaticalización de Oimai nos puede valer para ver para lo que ocurre con F, pero yo creo que es más evidente. Vemos qué ocurre con los datos del orden de palabras y con la prosodia y os hago una pequeña propuesta a ver si os convenzo de lo que ocurre. Y luego la aplicamos
al discurso de Zeus en el mito del andrógino, que mis alumnos de segundo están hartos de ver también en algún momento. Bueno, el modelo que yo aplico es este de John Bowlby para Don't, en el que establece una correlación entre forma y forma fonética, es decir, si es una forma plena o una forma reducida, y qué tipo de contextos son en los que aparece, si son contextos pragmáticos o contextos de uso transparente, es decir, como un verbo pleno. Esto es lo que ella encontraba, bueno, verbo no, aquí don't, como el auxiliar pleno. Ella encontraba una fuerte correlación entre las formas reducidas de don't, en las que la vocal se reduce o incluso se convierte en nt en algún tipo de secuencia, que están fuertemente relacionadas con los usos pragmáticos, que nunca presentan una O plena, ¿vale? Nadie dice I don't know en una conversación natural como marcador, la gente dice I don't know. Eso es básicamente lo que estudiaba ella. Lo que yo hice fue comparar estos datos con lo que ocurre con Oyomai y Oimai, que es de lo que mis estudiantes también han oído hablar alguna vez, de tal modo que se ve que si bien Oimai, forma reducida, es muchísimo más frecuente en términos absolutos, es prácticamente el único que se asocia con usos como marcador epistémico. Sea con un HOS, una oración de HOS Oimai, HOS Egomai, o como un marcador epistémico, simplemente como un elemento que determina la modalidad epistémica. Lo vamos a ver muy rápidamente en algunos ejemplos. Podemos tener usos plenos de Oimai, como el que tenemos en el primer ejemplo, que además es con la forma plena, no reducida, Oyomai anun, himas, apola 20, o sea, creo que devolveríais el pago al ejército, ¿no? Entregaríais el pago al ejército. Esto es propiamente la expresión de la opinión del sujeto de lo que estamos aquí. Tautan nemonewet josegomai, eso lo recordáis, según creo yo, ya tenemos una oración parentética, o el uso como marcador es este que tenemos en el ejemplo de nubes, donde oimai aparece inmediatamente después de las partículas de segunda posición. Ugar, oimai, ton nomonisa sin orzos o tinoai. No saben, creo, bien qué significa la ley, ¿no? ¿Qué es lo que quiere decir la ley? Y en este caso se combina con un verbo en forma personal, sin ningún tipo de marca de subordinación, ni para introducir oimai, ni para introducir el otro verbo, que es lo que esperaríamos si funcionase como verbo con una forma plena. Vale. Uy, esto. Lo que tenemos es un cambio. Oimai como verbo es un verbo que expresa la actitud proposicional, la actitud del sujeto. Entonces, yo creo, está orientada a la gente en el sentido de que determina la opinión del sujeto de Oyomai, ¿no? Tiene un marco predicativo pleno, es decir, tiene una oración subordinada a infinitivo, o puede tener otro tipo de elementos que lo modifican. Está integrado en la sintaxis, en el sentido de que es un verbo que rige otras construcciones, y es un elemento móvil, todo lo móvil que pueden ser las palabras en el orden de palabras griego, ¿no? Puede aparecer en cualquier sitio en el que podría aparecer un verbo en griego. Mientras que cuando es un marcador epistémico es lo que en estudios de modalidad se llama speaker oriented, es decir, ya no está relacionado con la opinión del sujeto, está relacionado con la opinión del hablante. Y esto obviamente solo se puede dar con las primeras personas, cuando son los mismos, ¿no? El que habla y de lo que está hablando. No tiene ningún marco predicativo. Aparece la forma pelada, sin absolutamente nada. Tiene independencia sintáctica. No hay marcas de subordinación con respecto al verbo isasin, por ejemplo, que veíamos antes. Y además parece que está determinado por la ley de Kernel. Entendámosla como la entendamos. Es decir, aparece generalmente en segunda posición después de las partículas, lo cual nos hace ya sospechar que no es un verbo como tal. El hecho de que no haya marcas de subordinación ya es casi suficiente, pero que tienda a aparecer junto a todos estos elementos de segunda posición es importante. Los datos del corpus, para que lo tengáis ahí si os interesa, son estos. F y OIMA, y en el corpus que yo analicé, ahí F está mucho más avanzado, tiene muchos más usos parentéticos como marcador de cita, mientras que OIMA todavía tiene muchos usos plenos con infinitivos que dependen de él. Están muy marcados también por el género, evidentemente. Demóstenes tiene muchos más usos de Oimai que de F, y Platón tiene un montón de Fs introduciendo el estilo directo. Esto es completamente esperable.
Lo interesante es qué ocurre con estos elementos, dónde aparecen, fundamentalmente, ¿no? Y si os fijáis, F, que también está pragmaticalizado, lo que pasa es que en vez de en un marcador se convierte en lo que se llama un citativo, es decir, una marca que introduce estilo directo. Aparece fundamentalmente en segunda posición de la oración, algunas veces en posición media y otras veces en posición final. Ahora vamos a ver ejemplos de estas 4 posiciones, ¿vale? Para que quede más o menos claro. En segunda posición serían ejemplos como estos. Agnoeit F, poiontin heistaidei. Ignoráis, dijo, de qué manera hay que considerarlo, ¿no? Cómo hay que creer que es lo que quiere decir en este pasaje de Demóstenes. O aloimai, hiperaretes, azanatu, kai poiouteus pantes, panta, poiusin. Tenemos ahí el verbo en forma personal, ¿no? Pero creo, todos hacen todo con vista en una virtud inmortal y en esta fama, y una fama de este tipo, ¿no? Aparecen inmediatamente después de la primera palabra de la oración. Vale. Podemos tenerlos en una posición aparentemente media, es decir, que no es la segunda posición, ni tampoco al final. Dei desafos oimai, tuz, sabe bien esto, ¿no? O alegó soy, lego joti, yo dijo, te diré esto, ¿no? Y hemos visto que podría ir perfectamente después de Allah, pero aquí va después de ego soy. O podemos tenerla en una posición media, pero que en realidad es una segunda posición dentro de su colon, ¿no? En términos de estructura prosódica. Ninmengar, autuse, fediatemo, dija, Hekaston, que este forma parte del ejemplo del final, o estigar, ug, hianonton, oimai, anthropon. Ahí tendríamos 2 cola que acaban en gar, los 2 iniciales, y después dentro del segundo colon es donde se incluiría como segunda posición estas formas. Discutible en cualquier caso, pero probablemente sea esto. Y tenemos algunas veces en las que aparece en posición final. Skeppers dice que pueden aparecer en el límite entre 2 cola, algunas veces ni siquiera es final entre 2 colas, sino simplemente final de la intervención de un hablante. Entonces podemos tener ute, tauta, poyese, yena, nudeis, non, oimai. Site, este es claramente está ejerciendo de bisagra, ¿no? No creo que eso lo hiciera nadie en su sano juicio y tú, al hacer esto, al soltar esto, has cometido una injusticia, ¿no? Tenemos 2 elementos, 2 miembros y oimai se incluye justo en la bisagra entre ambos. Pero en muchos otros casos los tenemos al final de la intervención de un hablante. F, sobre todo F aparece también en posición de coda. Vale, y F por su parte puede ser un citativo sin cita, es decir, puede aparecer como marca de cita sin estilo directo, para decir simplemente que dijo que sí, ¿no? ¿Crees afrosine en ticaleis? ¿Consideras que algo es, llamas a algo afrosine? F, dijo que sí, ¿no? Pero aquí está funcionando precisamente como esta especie de citativo. La métrica, en los pocos datos que podemos tener, nos indican que algo hay de esto, que oimai casi siempre va precediendo a la cesura, por lo tanto que probablemente la pausa prosódica dentro del verso ocurre después de este elemento que cierra el primer colon, ¿no? Gedoyan oimai, josoper oimai, ecusas oimai, todos estos siempre inmediatamente antes de la cesura, por lo que aparentemente la pausa prosódica iría después de este elemento que es el final de su primera parte. Bueno, para ir rápido, que se acaba el tiempo y queremos comer todos. Lo que yo propongo es que evidentemente parece que casi siempre aparecen en segunda posición del colon, que es lo que decía Skeppers, pero que hay algunas posiciones, estas que no son tan claramente segundas posiciones, que están marcadas de algún modo. Es decir, que aparecen ahí por algo. ¿Por qué? Pues algunos ejemplos que yo he podido identificar son, por ejemplo, que aparentemente oimai tiene alcance, es decir, afecta a un elemento específico y afecta a un elemento específico que es focal. Entonces, agroikos ge oimai no le ha contestado, no le insultaría de una manera maleducada, agroikos oimai. Y lo que está, el alcance sobre lo que se proyecta cierta duda es sobre este agroikos, no sobre toda la oración. O ugar toge autonoimai, estoy aspatsontai, ¿no? No lo propio, creo yo. O sea, aspatsontai podría aplicarse a otros elementos, pero a lo propio es a lo que él cree que habría que negarlo, ¿no? Entonces,
se concentra, digamos, la duda del hablante sobre un elemento específico. En otros casos parece que está condicionado por la estructura informativa, que tiene mucho que ver con lo anterior, es decir, que aparece después de el tópico o el foco. A la ti metaxi F, tutoin. Algo en medio, dijo, de estos dos. Y el elemento focal es ti metaxi, no tanto el genitivo dual ese, ¿no? Uke hondekeinos oimai. Dinamin stergein. Uke honekeinos es nuestro elemento, nuestro tópico y foco, y después tenemos el resto de la oración. Entonces, parece que hay cierta tendencia a estructurar la información con estos elementos. ¿Vale? Nuestro estudio de caso, entonces, para ir terminando. Lo que me llevó un poco a pensar en estos elementos precisamente fue que cuando trabajaba con mis estudiantes el pasaje este del mito del andrógino en el banquete, hay una intervención de Zeus que es continua, que viene introducida por Lege y Hoti, pero luego viene un estilo directo detrás de Lege y Hoti. Así que tenemos ya un elemento introductor del estilo directo y sin embargo tenemos tres usos del citativo en tres posiciones muy concretas. Do como y efe, ejein mejanen. Ahí está la traducción en inglés porque esto estaba cogido de otro sitio y no me he dado cuenta de traducirlo bien, pero de traducirlo al español. Pero en cualquier caso, si lo viéramos aquí con los colorines, ¿no? Do como y efe, ejein mejanen. Me parece que tengo una idea. Ahora, F, los voy a cortar. Palinau, y si se portan mal, Palinau, F, temo. Es decir, F, que es un elemento de cita, nos está diciendo quién es el hablante del estilo directo, al mismo tiempo es una marca de cómo se estructura el discurso completo de Zeus. Son tres partes. Lo que nos está diciendo es, ¿qué voy a hacer? Tengo una idea. La idea y qué ocurre si no se portan bien. Y esos son eh, nuestros tres movimientos discursivos, fundamentalmente. Y vienen marcados cada uno de ellos en momentos específicos por la presencia de una palabra, F, que era un verbo que debería funcionar como citativo únicamente, pero que aquí ya no cumple tanto la función de citativo como el marcarnos de algún modo la estructura informativa. Es decir, ha hecho un viaje de tres etapas, digamos. En todos los casos, o en la mayoría de ellos, aparece detrás de elementos focales. Autus, F, diatemo, ese autus es el foco de la oración. Palintemo es también un elemento focal, pero en cualquier caso, la presencia de F es innecesaria. El hecho de que esté ahí responde a criterios que no tienen que ver con la necesidad de introducir un estilo directo, sino con la de estructurar un discurso que es bastante largo. Y de hecho, yo pienso en mi cuñada porque ella lo hace mucho, pero probablemente todos tendréis en mente a algún hablante de español que hace esto constantemente y que cuando está reproduciendo el estilo directo de otra persona introduce citativos de manera constante. Y me dice, y me dice, y me dice, y me dice, y me dice. No es necesario, y menos en una obra escrita. Pero como reproducción de la lengua oral, que es lo que está haciendo Platón, es bastante elocuente de cómo funcionamos como hablantes. Solemos reintroducir este tipo de elementos cuando tenemos un movimiento dentro del discurso nuevo. Y por lo tanto, no es tanto que necesitemos recalcar que sigue hablando la misma persona, como que hemos entrado en una fase nueva, que hay una especie de corte. Esto con Oimai se puede encontrar también en algunos ejemplos, aunque con menos frecuencia, pero podemos tener Oimai en varias veces en un mismo texto. Lo que hace pensar que no es tanto resaltar que yo lo pienso, lo pienso, lo pienso, como que me estoy sirviendo de un elemento que tiene otra función para, de manera secundaria, marcar cuál es la estructura dentro del discurso. A ver si con las conclusiones ya os convenzo. Las conclusiones de la primera parte son más o menos evidentes y no son cosa mía, ¿no? Las categorías gramaticales, más allá de nombre, verbo y adjetivo, que parece que pueden tener carácter universal, son específicas de cada lengua. Y que incluso dentro, pero lo importante es que incluso dentro de una lengua, aun si en la mente de los hablantes pueden ser compartimentos diferenciados, en el uso que hacemos de la lengua, claramente son categorías permeables, donde tenemos verbos actuando como predicados, que es lo que harían los sustantivos actuando como predicados, construcciones que combinan sustantivos o adjetivos
con verbos y que generan predicaciones complejas, es decir, que no tenemos una correlación uno a uno entre esas funciones pragmáticas, esos contenidos semánticos y esas categorías morfosintácticas, ¿no? Lo interesante quizá de la segunda parte, ¿no? Es que tanto OIMAI como F muestran rasgos de haber pasado un proceso de pragmaticalización. El uno para convertirse en un marcador de la modalidad epistémica, el otro en un citativo, en un elemento que introduce estilo directo. ¿Siguen siendo verbos? Sí. ¿Siguen teniendo el contenido léxico de sus verbos? Hasta cierto punto, pero lo importante es que ya no están reflejando lo que hace un personaje dentro de la acción, sino que están contribuyendo a cómo construimos el discurso y a cómo se expresa el hablante. Este proceso de pragmaticalización se puede observar a través de ciertos efectos indirectos, ¿no? De qué ocurre con el orden de palabras y qué ocurre con las partículas y qué ocurre con la prosodia a partir de los datos métricos. O sea que podemos apoyarlo en algo más que simplemente una impresión. Cada una de ellas tiene distribuciones bastante diversas por género, porque en Platón predomina F, en Demóstenes OIMAI, o en función de para qué tipo de cuestiones los utilicemos, pero ambas presentan valores que van más allá de lo que sería su valor original, que era el de ser un verbo, ya no lo tienen, o no en esos usos, además de su valor secundario, que sería este uso principal como citativo, como marcador epistémico, parece que desarrollan también la capacidad de estructurar de algún modo el discurso o de tener algún tipo de reflejo sobre la estructura informativa. Espero que esto no haya sido imposible de seguir, pero por lo menos no os hago esperar a la comida. Muchas gracias.